Hola amigos confiables, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación. Hoy trataremos el tema Sistemas centralizados de lubricación. Hablaremos de teorías, tipos y aplicaciones. Vamos a empezar un poco de teoría antes de pasar en los sistemas centralizados automáticos en sí. Mi nombre es Marcelo Córdoba y espero que este video sea de provecho. Si deseas motivarme a hacer más videos, suscríbete abajo y danos tu like. Empecemos. Por mucho tiempo se ha realizado una lubricación manual a los equipos, no teniendo una clara definición de una correcta lubricación del componente. En esta imagen comparamos dos metodologías de lubricación, la que es la lubricación manual versus la lubricación automática. Una correcta lubricación necesita una frecuencia y cantidad óptima para evitar llegar a extremos de la lubricación, que son el exceso de lubricación o la falta de lubricación. En la lubricación manual se suele abastecer mucho más lubricante de lo requerido. Eso genera un exceso de lubricación que nos puede llevar a generar un incremento de calor en el componente. Puede desperdiciarse bastante lubricante y genera un costo de horas hombre para dicha tarea. Y seguramente existen muchos otros puntos más en contra para este tipo de lubricación manual. La frecuencia de lubricación en la lubricación manual depende también mucho del programa de lubricación y de la disponibilidad del personal que lubrica, que muchas veces nos lleva a dejar el componente sin lubricantes, exponiéndolo a mayor desgaste de sus componentes, mayor uso de la energía y altos costos de operación. Básicamente, la lubricación automática pretende que el equipo o componente trabaje siempre con la cantidad y frecuencia óptima de lubricante. Continuemos. El profesor Ernest Rabinovich nos da una idea de cómo se compone la pérdida de utilidad de los activos que comprende una empresa. Según él, el 70% se debe a la degradación, 15% a la obsolescencia de los equipos, 15% más debido a accidentes que ocurren con nuestros activos, del 70% que se debe a la degradación de la superficie de contacto, tenemos un 20% que se debe a la corrosión, 50% al desgaste mecánico y entre ellos tenemos adhesión, fatiga, abrasión y quizás otros tipos de desgaste que no están mencionados en este mapa. Digamos, ¿de qué nos sirve evaluar este mapa de pérdida de utilidad? Básicamente para entender cuál es la importancia de la lubricación en nuestra industria y cuánto ahorro se puede generar en la industria si atendemos la lubricación. Comencemos ahora por las funciones básicas del lubricante. En este caso hemos determinado 6 funciones. La primera, por ejemplo, es controlar la fricción. Controlar la fricción viene relacionado con el contacto entre las superficies, el nivel de rugosidad que tiene cada superficie. Dirán que es bastante lógico esta función, pero existen sistemas que necesitan de fricción para funcionar, como las cajas de cambio automática, por ejemplo. El siguiente es controlar el desgaste. Controlar el desgaste viene relacionado con el tiempo de vida del componente. Si logramos controlar el desgaste, estaríamos alargando la vida de un activo y por consecuencia tendremos ahorros en costos de mantenimiento y en reemplazo de activos. La siguiente función es controlar la corrosión. Controlar la corrosión se ha vuelto un factor importante en la selección del lubricante, ya que muchos de nuestros activos tienen un entorno operacional agresivo y expuesto a factores corrosivos del ambiente y del trabajo mismo. Mucho más en fábricas donde se generan vapores de agua, contaminación por alguna sustancia corrosiva. Otra función bastante importante es el poder controlar la temperatura. En el caso tengamos un lubricante de circulación en un sistema, podemos controlar la temperatura utilizando intercambiadores de calor y así mantener en lo posible un nivel de temperatura adecuado para el activo. Lo siguiente es controlar la contaminación. Contar con un sistema de filtración en el lubricante de circulación
en un sistema mantiene el lubricante limpio, dentro de los parámetros de diseño, dentro de los parámetros del fabricante, y así poder hasta controlar el desgaste del componente o activo. Y finalmente, y no menos importante, transmitir potencia. La fórmula presión es igual a fuerza sobre área podría resumir esta función, ya que gracias a ello podemos generar muchos movimientos, controlar los movimientos, aumentar la fuerza de los sistemas y muchas cosas más. Ahora veamos la tan famosa curva de Streibik. La curva de Streibik ha sido diseñado para poder interpretar la evolución de distintos fenómenos de lubricación. Es una curva que data del año 1902, más de 100 años, y aún sigue vigente en la teoría de lubricación y tribología. En el eje Y tenemos 3 parámetros para poder entender mejor esta curva: el coeficiente de fricción, el espesor de la película y finalmente el desgaste, que varían en función al eje X, que tiene como parámetro el número de Sommerfeld, que es Zn sobre P, viscosidad por velocidad rotacional del eje, todo ello sobre la carga del eje. La curva de Streibik está basada en un comportamiento de un cojinete plano, con relación a su velocidad, a su viscosidad lubricante y a la carga que existe en el cojinete. Interpretémosla. Cuando la velocidad es 0, no hay película de lubricante en el punto de contacto y empieza a girar el cojinete. Nos encontramos en una lubricación límite, donde el espesor de la película es muy bajo y el coeficiente de fricción y desgaste al mismo tiempo son bastante altos. Este tipo de lubricación normalmente se da en los arranques, en los cambios de giro y en las paradas del equipo. Conforme el cojinete va aumentando en velocidad y viscosidad del aceite, el coeficiente de fricción va disminuyendo. Igual el desgaste y va aumentando que el espesor de la película. En este caso ya nos encontramos en una lubricación mixta. Luego pasamos a una lubricación elasto-hidrodinámica. En la lubricación elasto-hidrodinámica existe un quiebre. Y quizá es el tipo de lubricación perfecta para muchos de los sistemas, donde consigues una óptima lubricación, reduciendo el coeficiente de fricción al máximo, reduciendo así el desgaste, teniendo un espesor de película óptimo, generando así una buena protección del componente sin generar pérdidas de energía por excesivo calor. Después de ello tenemos la lubricación hidrodinámica. Su gran particularidad es que el coeficiente de fricción aumenta. ¿Y cómo es posible si la viscosidad del lubricante también aumenta? Principalmente generado por la fricción interna del lubricante debido al espesor de película bastante grande, acompañado de una alta viscosidad, lo que se conoce como fricción fluida. Puede generar grande generación de calor, por consiguiente pérdida de energía por este concepto. Veamos ahora el constante lambda. El constante lambda nos indica cuán alejado se encuentra el contacto metal-metal en el punto de fricción. Si el número es 0, hablamos de un contacto inminente entre las superficies de contacto, inclusive teniendo lubricante, pero el espesor de dicho lubricante no alcanza a detener el contacto metal-metal por distintos parámetros, llámese viscosidad, presión, etc. El gráfico que mostramos a continuación es referencial, ya que varios autores difieren en el número lambda para determinar el tipo de lubricación. La fórmula para calcular lambda es el espesor de la película sobre la medida de la rugosidad superficial. Veamos ahora la lubricación elasto-hidrodinámica. La lubricación elasto-hidrodinámica es un fenómeno que normalmente ocurre en rodamientos, engranajes, cadenas de rodillos y demás. Ocurre cuando tienes un lubricante que separa completamente el punto de contacto, formando una cuña lubricante debido a la velocidad.
Este punto de contacto se deforma elásticamente aumentando el área de contacto. Aumentando el área de contacto entre el primer metal, el lubricante y el segundo metal. Claro que considerando que la velocidad es superior a la que tienes en la lubricación límite o en la lubricación mixta. Debido a este fenómeno, la viscosidad del lubricante aumenta considerablemente en este punto y el espesor disminuye a tal punto que se convierte en un sólido de aproximadamente 1 micra de espesor. Espesor suficiente para poder separar las dos superficies de contacto y proteger el componente, reduciendo así el desgaste. El enemigo de este tipo de lubricación es la contaminación de partículas como el polvo, ya que su tamaño puede ser como mínimo 2 micras a más, y ya estaríamos hablando de un desgaste abrasivo de 3 cuerpos, y por consiguiente reducción de la vida útil del componente o inicio de una falla potencial. Ahora hacemos un resumen de los tipos de películas lubricante. Tenemos la película límite, película mixta y la película fluida. En el caso de tener una película lubricante límite, podemos proteger el equipo con lubricantes que puedan separar las superficies con lubricantes, por ejemplo, tipo sólido. También podemos usar una protección química o una protección líquida. En el caso de la protección sólida, tenemos lubricantes de tipo sólido como disulfuros de molibdeno. En el caso de protección química, estos aditivos generalmente contienen fósforo, el cual deposita estas capas de protección en la superficie del metal. El principal aditivo utilizado es el ditiosfosfato de zinc. En la protección líquida existen otro tipo de protecciones, como la viscosidad y otros aditivos que protegen contra agentes externos. La protección por película fluida comprende 3 tipos de lubricación. La elastohidrodinámica, la cual genera una película de alta viscosidad, deformando elásticamente la superficie de contacto, aumentando el área de contacto con el lubricante y con la segunda superficie. En la lubricación hidrodinámica, el lambda es superior a 4. La película lubricante separa perfectamente las superficies de contacto. Y en la lubricación hidrostática es necesario contar con bombas que generen caudal y presión en el lubricante. Normalmente este tipo de lubricación los encontramos en los molinos de molienda en las plantas mineras. Ahora tenemos varios ejemplos para identificar qué tipo de lubricación son. Tenemos una cadena de rodillos, los rieles de un puente grúa, el recorrido de un pistón dentro de una camisa, bujes para ejes, la corona de rotación de una pala eléctrica, metales de bancada y de biela, molino para minerales, una caja de engranajes, un rodamiento y las articulaciones de un cargador. Escriban la respuesta abajo y les voy comentando. No te pierdas en el siguiente video que continúa de esta presentación. Trataremos de los sistemas de lubricación, los tipos que existen. Y si ha sido de interés este video, no olvides de comentar, compartir y lo más importante, suscribirte para poder hacer muchos más videos. Nos vemos pronto, amigos confiables.